Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi ex abandonaba a nuestra hija durante día. A los 13 años tuvo que caminar sola al hospital. Los registros médicos cuentan la verdadera historia. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero necesito sacar todo esto de mi pecho. Han sido unas semanas intensas, y quizás alguien pueda ayudarme a ver si realmente soy el culpable en esta situación. Soy un hombre de 48 años, y mi vida ha sido una montaña rusa de emociones durante los últimos 10 años. Todo empezó cuando me casé con Laura, mi novia desde la preparatoria y madre de mi hija Emily. Al principio, éramos la pareja perfecta, jóvenes, enamorados y listos para conquistar el mundo juntos. Sin embargo, la vida tiene formas de poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Laura venía de una familia con dinero y estaba acostumbrada a ciertos lujos, mientras que yo crecí en condiciones más modestas. A pesar de nuestras diferencias económicas, mi amor por ella era genuino, y me esforcé al máximo para darle la vida a la que estaba acostumbrada. Pero parecía que mis esfuerzos nunca eran suficientes. El peso de intentar cumplir con las expectativas de Laura comenzó a afectar seriamente nuestro matrimonio. Las tensiones crecían día a día, y las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Noté que Laura actuaba de manera distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre esto, evadía la conversación diciendo que todo estaba bien. La verdad salió a la luz durante nuestro divorcio. Laura me había estado engañando repetidamente durante nuestro matrimonio. Esta revelación me destrozó por completo. Todas esas noches extras que pasé trabajando para mantener a nuestra familia, todos los sacrificios que hice para salvar nuestro matrimonio, y ella me había estado traicionando todo ese tiempo. A pesar del dolor y la traición, mi principal preocupación era Emily, nuestra hija de 11 años en ese momento. Quería seguir siendo un padre presente en su vida. Sin embargo, Laura se encargó de destruir esa posibilidad durante el proceso de divorcio. Me presentó como el villano de la historia, acusándome de ser emocionalmente distante y negligente, incluso insinuando que había sido abusivo, lo cual era completamente falso. Laura fue tan convincente que logró poner a toda mi familia en mi contra, incluyendo a mis padres y hermanos. Todos creyeron su versión, y asumieron que yo debía haber hecho algo terrible para que ella me engañara. Me sentía completamente solo, sin nadie que quisiera escuchar mi versión. El proceso legal fue devastador y, a pesar de mis esfuerzos, el juez favoreció a Laura. Le dieron la custodia completa de Emily y a mí solo me permitieron visitas limitadas. Pero incluso estas pocas oportunidades para ver a mi hija fueron constantemente saboteadas por Laura, quien frecuentemente olvidaba las visitas programadas, o decía que Emily estaba enferma, o tenía otros compromisos. Cuando me ofrecía a llevar a Emily a la escuela o ayudarla con sus tareas, Laura se negaba rotundamente a permitirme tener cualquier participación significativa en su vida. Mi propia familia, que siempre había estado cerca de Emily, se alió con Laura y la ayudó a mantener a mi hija alejada de mí. Todos parecían determinados a borrarme por completo de la vida de Emily, y me sentía impotente para evitarlo. Los años siguientes fueron los más dolorosos que he vivido. Mis intentos de mantener una relación con Emily se volvían cada vez más difíciles. Mis llamadas quedaban sin respuesta, las cartas que enviaba eran devueltas sin abrir, y cada intento de verla era recibido con hostilidad tanto por Laura como por mi familia. El distanciamiento comenzó de manera sutil. Emily se mostraba poco dispuesta a visitarme, prefiriendo quedarse con su madre. Aunque me dolía, intentaba entenderlo, pensando que era normal que los niños prefirieran a uno de sus padres. Pero pronto quedó claro que había algo más siniestro detrás. Emily llegaba a nuestras visitas con una lista de quejas sobre cosas que supuestamente yo había hecho o dicho, todas falsas, que me hacían parecer el malo de la historia. Me sentía completamente confundido porque nada de eso era verdad. Cuando intentaba hablar con Laura sobre estas situaciones, ella minimizaba mis preocupaciones o torcía la conversación para hacer parecer que yo estaba siendo paranoico o exagerado. El golpe más duro vino cuando Emily tenía aproximadamente 13 años. Me dijo directamente que ya no quería verme más, con una frialdad que me rompió el corazón, como si yo no significara nada para ella. Estaba devastado. Aunque sabía que Laura le había estado llenando la cabeza de mentiras, no tuve el valor de someterla a otra batalla legal. Después de todo, ella quería estar con su madre, y alejarla en ese momento solo empeoraría las cosas. No quería ser la causa de más conflictos en su vida, así que, con mucho dolor, decidí dar un paso atrás. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Mantuve la esperanza de que algún día descubriría la verdad y regresaría a mí, pero ese momento tardó muchísimo en llegar. Con el paso de los años, gradualmente fui reconstruyendo mi vida después de ese periodo tan traumático. Conocí a Megan y hubo una conexión inmediata entre nosotros. Debido a mis experiencias pasadas, nos tomamos el tiempo necesario para conocernos bien antes de casarnos. Megan tenía 2 hijos propios, así que dedicaba gran parte de mi tiempo a ellos mientras construíamos una vida juntos.
Aunque amaba a mi nueva familia, siempre había una parte de mí que pensaba en Emily. Me preguntaba cómo estaría, en qué tipo de persona se habría convertido. Durante esos años, intenté contactar a Laura algunas veces para saber de Emily, pero nunca obtuve respuesta. Trataba de convencerme de que Emily estaba mejor sin mí, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que la había abandonado. Y entonces, un día inesperado, Emily me contactó. Ya tenía 20 años y su mensaje fue breve y directo. Quería reunirse para hablar. Dijo que necesitaba entender cosas sobre nuestra familia, sobre por qué no había estado presente en su vida. Mi corazón dio un vuelco al leer su mensaje. La idea de verla después de tanto tiempo me aterraba, pero no iba a desperdiciar la oportunidad de reunirme con mi hija. Estaba nervioso pero también esperanzado. Quizás este era el momento que había estado esperando durante todos estos años. Decidimos encontrarnos en un café tranquilo. Mientras la esperaba, mis nervios estaban a flor de piel. Cuando finalmente llegó, apenas pude reconocerla. Se había convertido en una joven hermosa, pero podía ver claramente la ira y el dolor en su mirada. Era evidente que había estado cargando con mucho sufrimiento durante mucho tiempo. La tensión era palpable mientras nos sentábamos uno frente al otro. Emily fue directa al punto. Necesitaba respuestas, respuestas que yo sabía que serían difíciles de escuchar. Respiré profundo y comencé a contarle toda la verdad. Le conté sin reservas cómo su madre y la familia la habían puesto sistemáticamente en mi contra, cómo habían distorsionado cada situación para hacerme parecer el malo, y cómo había intentado desesperadamente ser parte de su vida a pesar de todo. Le revelé la infidelidad de Laura y las mentiras que había esparcido durante el divorcio. Durante las siguientes horas, expuse la realidad de todo lo que había sucedido. Había traído conmigo documentos del juzgado, mensajes de texto y correos electrónicos que respaldaban mi versión de los hechos. Quería que Emily entendiera que yo comprendía lo que me había estado diciendo todo ese tiempo, y que no era el monstruo que le habían hecho creer que era. Emily permaneció en silencio, atónita, mientras yo revelaba la verdad de lo sucedido. Había crecido creyendo que yo era quien se había alejado, que no me había importado lo suficiente como para ser parte de su vida. Descubrir la verdad era abrumador para ella. Podía verla procesando toda esta información, y no la presioné para que respondiera. Sabía que era demasiado para asimilar de una vez. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Me preguntó por qué nunca había luchado más, por qué no había intentado con más fuerza permanecer en su vida. Esa pregunta me destrozó. Tuve que explicarle que no quería ponerla en medio de una batalla legal más intensa. Pensé que dar un paso atrás era la mejor manera de protegerla. Quería que tuviera una infancia feliz, incluso si eso significaba que me odiara durante un tiempo. Pero la verdad era que me arrepentía de no haber luchado más. Me arrepentía de haber permitido que Laura y su familia controlaran la historia. Y ahora parecía que Emily comenzaba a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Estaba furiosa, un poco conmigo, pero principalmente con su madre. No podía creer hasta dónde había llegado Laura solo para parecer la mejor madre. Emily decidió que necesitaba tomar acción. Dijo que quería confrontar a su madre y exponer toda la verdad ante todos. Me sorprendió su determinación, pero también me sentí orgulloso de ella por querer defenderse. Emily ya no era la niña pequeña que había conocido hace una década. Se había convertido en una mujer fuerte capaz de defender lo que creía correcto. Sin embargo, me preocupaba el costo emocional que esto tendría para ella. Me sentí aliviado cuando mencionó que, aunque no estaba segura de cómo avanzar con nuestra relación, ya que se había acostumbrado tanto a mi ausencia, le gustaría que pudiéramos seguir reuniéndonos y conversando más. 2 días después, fui bombardeado con llamadas y mensajes furiosos de Laura. Al parecer, Emily la había confrontado con la información que yo había compartido. Laura estaba furiosa, acusándome de poner a Emily en su contra y destruir su relación. Lo que no esperaba era el siguiente paso de Emily. Me llamó ayer para informarme que planea llevar a Laura a los tribunales por alienación parental. Quiere demandarla por el daño emocional causado por años de mentiras y manipulación. Ahora Laura no deja de llamarme, alternando entre amenazas y súplicas, exigiendo que convenza a Emily de no presentar la demanda. Mi familia también ha comenzado a contactarme, queriendo repentinamente reconectarse y suavizar las cosas. Me siento completamente perdido. Por un lado, siento alivio de que Emily finalmente conozca la verdad. Por otro lado, nunca fue mi intención que las cosas llegaran a este punto. En este momento de mi vida, además de Emily, tengo a Megan y sus hijos de quienes preocuparme, y no estoy seguro de poder soportar la misma presión mental otra vez. No quiero causar más dolor o drama, pero también siento que Laura y mi familia necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones. En resumen, estoy muy conflictuado. Me siento orgulloso de Emily por buscar la verdad, y por querer tomar una postura contra lo que le hicieron, pero también estoy preocupado por ella. El proceso legal es brutal, especialmente cuando involucra a la familia.
No quiero que salga más lastimada de lo que ya ha sido. He tratado de apoyarla desde la distancia, dándole el espacio para tomar sus propias decisiones, mientras le hago saber que estoy ahí para ella cuando me necesite, y no puedo ni describir la presión emocional que estoy enfrentando por parte de Laura y mi familia. Todo esto me hace preguntarme si soy el malo por haberle dicho a mi hija la verdad sobre su madre y nuestro pasado, aunque haya llevado a esta situación tan complicada. Sus comentarios y sugerencias serían realmente útiles. Te ayudaré a parafrasear las actualizaciones manteniendo todos los detalles y usando un lenguaje claro y natural. Actualización 1. Hola a todos. Las cosas han empeorado, algo que, honestamente, era de esperarse. Lo esperaba porque cualquier confrontación con Laura nunca podía ser sencilla, ya que ella no se preocupa por nadie más que por sí misma. Solo que no sabía si ese desprecio también se extendía a nuestra propia hija. Después de que Emily confrontó a su madre, vino a nuestra casa con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Esta vez compartió todo sin reservas. Nos contó cada doloroso detalle de cómo había sido su vida durante los últimos 8 años. Era evidente que aunque Laura había ganado la custodia, no tenía idea de cómo ser una verdadera madre, mucho menos de cómo cuidar adecuadamente a una niña. Emily nos describió cómo Laura estaba ausente la mitad del tiempo, a veces desapareciendo durante días enteros, dejándola completamente sola para que se las arreglara por su cuenta. La otra mitad del tiempo, cuando Laura sí estaba en casa, se encontraba ebria y actuando de manera errática. Emily nos habló de las noches en que Laura llegaba a casa furiosa, arrojando objetos por toda la casa, gritando y en ocasiones incluso culpando a Emily por sus propios fracasos y frustraciones. Mi corazón se destrozó mientras escuchaba estos relatos, imaginando el miedo y la soledad que mi hija debió haber sentido. Pero lo peor estaba por venir. Emily nos contó 2 incidentes particulares que todavía la persiguen hasta el día de hoy. El primer incidente ocurrió cuando tenía 13 años. Laura la había dejado sola durante todo el fin de semana sin dejarle comida ni dinero. Emily, intentando prepararse algo para comer, terminó quemándose gravemente la mano. Estaba sufriendo un dolor intenso, pero cuando intentó contactar a Laura, esta no respondió ninguna llamada. Así que Emily, siendo solo una niña, tuvo que caminar ella sola hasta el hospital más cercano con su mano envuelta en una toalla. Pasó horas esperando en la sala de emergencias, completamente sola y asustada, soportando el dolor hasta que finalmente una enfermera notó su situación y la ayudó. Emily nos mostró la cicatriz que todavía tiene en su mano, un recordatorio permanente del abandono de su madre. El segundo incidente fue incluso más grave. Emily tenía 15 años y Laura llevaba semanas en una espiral de alcoholismo. Emily intentaba mantenerse alejada lo más posible, pero una noche Laura se volvió violenta. En un ataque de ira, le arrojó un vaso a Emily, que se hizo añicos contra su pierna, causándole un corte profundo. Emily estaba sangrando y en estado de shock, pero en lugar de ayudarla, Laura le gritó que limpiara el desastre que había causado. Emily, aterrorizada, se envolvió la pierna herida con una camisa vieja y una vez más tuvo que ir sola al hospital, donde terminó necesitando puntos para cerrar la herida. Mientras Emily nos contaba estas historias, sentí una mezcla de ira y dolor como no había experimentado en años. Ira hacia Laura por hacer pasar a nuestra hija por esta pesadilla, y dolor por todo el sufrimiento que Emily había tenido que soportar. Era solo una niña y no merecía nada de esto. No merecía quedarse sola cuando estaba herida y asustada. No merecía ser tratada como una carga por la persona que se suponía debía protegerla. Esto era literalmente un caso de abuso físico y mental. Me pareció terriblemente irónico que las mismas cosas de las que Laura me había acusado para quitarme a mi hija se hubieran convertido en parte de su comportamiento diario. Todo esto podría haberse evitado si Laura simplemente me hubiera permitido cuidar de mi hija. Si no hubiera estado tan consumida por su propio egoísmo y resentimiento, Emily podría haber tenido una infancia normal y feliz. Megan y yo pasamos toda la noche escuchando a Emily. Nos aseguramos de que se sintiera como en casa, y que supiera que ahora estaba a salvo con nosotros. Megan fue especialmente reconfortante, sosteniendo la mano de Emily y asegurándole que nada de lo que había pasado era su culpa. Podía ver cuánto significaba para Emily tener a alguien que la consolara, que le dijera que era amada y que su bienestar importaba. Entonces, en un momento que fue tanto desgarrador como agridulce, Emily me pidió disculpas. No necesitaba hacerlo, no tenía absolutamente nada de qué disculparse, pero lo hizo. Me dijo que sentía mucho haber creído todas las mentiras que su madre le había contado, haberme alejado y no haber visto la verdad antes. Su voz se quebró cuando me confesó que me había extrañado muchísimo durante todos estos años, y que a menudo se había preguntado cómo habría sido su vida si hubiera vivido conmigo. Le dije cuánto la había extrañado también, cómo nunca había dejado de pensar en ella, nunca había dejado de amarla. Y que no necesitaba disculparse conmigo por nada porque ella solo había sido una víctima más en los juegos manipuladores de Laura. Fue un momento agridulce porque, aunque era doloroso escuchar sus disculpas,
También significaba que finalmente nos estábamos reconectando después de tantos años separados. Esto también me hizo darme cuenta de que estaba harto de jugar a lo seguro y evitar el drama familiar. El bienestar de mi hija estaba en juego, y yo iba a conseguir la disculpa y la reparación que ella merecía, incluso si eso significaba entrar en una batalla legal con mi ex esposa. A la mañana siguiente, después de una larga noche de conversación y consuelo, Emily y yo elaboramos un plan. Íbamos a confrontar a mi familia sobre todo. Cada mentira, cada acto de negligencia, todo lo que Emily había tenido que soportar. Estaba cansado de que pretendieran ser una familia perfecta mientras habían permitido que Laura destruyera la infancia de Emily. Teníamos todas las pruebas necesarias, los registros del hospital, los mensajes de texto, e incluso algunos viejos mensajes de voz de Laura que Emily había guardado. Era hora de exponer la verdad y hacerles saber exactamente lo que su complicidad había costado. Podía ver que Emily estaba nerviosa, pero también había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Estaba lista para enfrentarlos, para defenderse, y yo iba a estar justo a su lado. Finalmente íbamos a obtener la justicia que ambos merecíamos y sabía que, sin importar lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Les mantendré informados sobre lo que suceda. Gracias por entender mi situación y enviar comentarios útiles, significa mucho para mí. Volveré con más actualizaciones, porque esto definitivamente no es el final. Actualización 2. Hola a todos, espero que estén bien. ¿Recuerdan la confrontación familiar que Emily y yo habíamos planeado? Bueno, sucedió y definitivamente fue un momento que ninguno olvidará. Mi hija y yo decidimos hacer una visita sorpresa, y en cuanto cruzamos la puerta, pude ver la sorpresa en sus rostros. Era como si no pudieran procesar la imagen de vernos juntos, unidos después de tantos años. Nunca lo habían esperado, nunca pensaron que años de manipulación y mentiras pudieran deshacerse tan rápidamente, pero ahí estábamos. De pie, lado a lado, listos para enfrentarlos. La conmoción inicial se desvaneció rápidamente, y se apresuraron a poner su habitual máscara de preocupación. Mi madre fue la primera en hablar, su voz goteando falsa preocupación mientras le preguntaba a Emily si yo la había lastimado o hecho algo para molestarla. Sus insinuaciones me dolieron, no porque me importara lo que pensaran de mí, sino porque mostraba cuán profundamente habían creído las mentiras de Laura. Pensar que yo lastimaría a mi propia hija era algo repugnante, pero era una idea que parecían mantener sin cuestionarla. Estaban rápidos para creer lo peor de mí, quizás porque les hacía más fácil justificar sus propias acciones, pero yo no era Laura y Emily, ya no era la niña asustada y confundida que una vez conocieron. Antes de que pudiera responder, Emily dio un paso adelante. Su voz era firme, llena de una tranquila fortaleza que me hizo sentir orgulloso. Les dijo que dejaran la actuación, que dejaran de fingir que les importaba cuando no habían hecho nada para ayudarla durante todos estos años. No hubo vacilación en sus palabras, los enfrentó por su apatía, por quedarse de brazos cruzados mientras Laura la descuidaba y lastimaba, y por ser cómplices en la destrucción de su infancia. Observé cómo mis padres y hermanos intentaban disimular su incomodidad. Sus expresiones cambiaron de falsa preocupación a algo más cercano a la molestia. No les gustaba ser confrontados, especialmente no por Emily, a quien todavía veían como una niña, alguien que debería estar agradecida por cualquier migaja de atención que le hubieran dado. Pero Emily ya no era una niña, y no estaba interesada en sus disculpas vacías o excusas. Vi algunos comentarios preguntando cómo Laura puso a mi propia familia en mi contra tan fácilmente. Bueno, nuestra relación siempre había sido complicada, enredada en años de problemas sin resolver y resentimiento enterrado. Mis hermanos y yo nunca habíamos sido cercanos. Siempre hubo un sentido de competencia, de querer sobresalir uno sobre el otro, que envenenó cualquier posibilidad de un vínculo genuino. Mis padres, en lugar de fomentar la unidad, habían tomado partido, alineándose con el hijo que les fuera más útil en ese momento. Cuando Laura llegó a ellos con la idea de divorciarse de mí, lo vieron como una oportunidad, una forma de canalizar su resentimiento latente hacia mí. No les importó el impacto que tendría en Emily o en mí. Estaban más interesados en saldar viejas cuentas, en verme derribado un escalón. Emily expuso todo lo que había sucedido, cómo Laura la había abandonado, cómo había sufrido lesiones y trauma mientras ellos hacían la vista gorda. Podía ver que la incomodidad crecía en sus rostros. No estaban acostumbrados a ser desafiados así, especialmente no por alguien a quien habían subestimado durante tanto tiempo. Y no eran solo las palabras las que dolían, era el hecho de que Emily los estaba haciendo responsables, negándose a dejarlos escapar con sus excusas habituales. Por supuesto, no revelamos todo lo que teníamos. No había necesidad de mostrar todas nuestras cartas de una vez. Teníamos registros hospitalarios, mensajes de texto y otras evidencias que fácilmente podrían destrozar su narrativa cuidadosamente construida. Pero por ahora mantuvimos la mayoría en reserva, revelando solo lo suficiente para dejar claro que íbamos en serio.
Que esto no era solo un arrebato emocional, era una advertencia, una declaración de que habíamos terminado de jugar según sus reglas, y las cosas estaban a punto de ponerse mucho más serias. Nos fuimos de la casa sin esperar ninguna respuesta. No había nada que pudieran decir que cambiaría algo, nada que pudiera deshacer los años de dolor y negligencia que habían permitido que sucedieran. Mientras nos alejábamos, Emily les dejó un mensaje final. Les dijo que se lo transmitieran a Laura, que le hicieran saber que veníamos con un caso muy sólido, y que más le valía estar preparada. El silencio que nos siguió mientras nos íbamos era ensordecedor, pero era un silencio lleno de palabras no dichas, con el peso de lo que estaba por venir. Emily y yo habíamos trazado nuestra línea en la arena, y no había vuelta atrás. La familia siempre había prosperado en la división, en mantenernos aislados y enfrentados entre nosotros. Pero ahora, con Emily y yo unidos, ellos eran los que tendrían que enfrentar las consecuencias. Todos ustedes me han dado algunos de los mejores consejos y sepan que estoy constantemente leyendo cada comentario. Su apoyo significa mucho. Actualización 3. Hola, quiero agradecer a todos los que han seguido esta historia y han ofrecido apoyo y consejos. Los últimos días han sido algunos de los más desafiantes de mi vida, pero creo que finalmente estamos viendo un camino hacia adelante, así que prepárense para una actualización extensa. Después de los sucesos en la casa de mi familia, inmediatamente contacté a uno de nuestros abogados. No iba a permitir que Laura se saliera con la suya después de todo lo que había hecho, no solo a mí sino también a Emily. Pero cuando mencioné la idea de emprender acciones legales, Emily me sorprendió. No quería seguir adelante con ningún proceso legal. No era que no le importara o que estuviera perdonando a su madre, para nada. Emily simplemente había pasado por demasiado, y tenía otras prioridades ahora. Su vida académica estaba prosperando, y tenía grandes planes para su futuro. No podía permitirse poner todo en pausa para demandar a su madre y pelear un caso en la corte. Como su padre, estaba muy orgulloso de ella. Después de todo lo que había soportado, seguía siendo una joven inteligente y resiliente con grandes perspectivas profesionales por delante. Pero también me sentía conflictuado. Una parte de mí quería que Laura sufriera por sus acciones, que enfrentara las consecuencias del dolor que había causado. Era una cosa arruinar mi vida, pero lastimar a Emily, robarle una infancia normal y feliz, eso era algo que me resultaba imperdonable. Sin embargo, respeté los deseos de Emily. A diferencia de su madre, su opinión era importante aquí, y eso era algo que siempre tendría en cuenta al tomar decisiones. Mientras lidiábamos con todo esto, algo más sucedió. Un día o dos después, una vecina de Laura apareció en nuestra puerta con un sobre. La vecina nos explicó que Laura se iba de la ciudad por un tiempo y le había pedido que nos entregara el sobre. No estaba seguro de qué esperar, pero tomé el sobre y le agradecí a la vecina. Dentro del sobre había una carta de Laura. Era extensa, llena de disculpas y explicaciones, intentos de justificar sus acciones. Escribió sobre cómo se quedó muy sola después de que me fui, cómo perdió su trabajo, cómo las cosas se fueron cuesta abajo desde ahí. Eventualmente encontró otro trabajo, pero pagaba mal y se hundió más profundamente en la depresión. Beber se convirtió en su forma de lidiar con todo, y alegaba que nunca tuvo la intención de lastimar a Emily, que simplemente estaba tan perdida y abrumada por su propia miseria. Laura continuó detallando más de sus luchas, tratando de pintar la imagen de una mujer empujada al límite por circunstancias fuera de su control. Pero mientras leía, todo lo que podía pensar era en lo vacío que sonaba todo. Era evidente que Laura estaba tratando de excusar su comportamiento, de hacerse pasar por víctima de su propia vida, pero ninguna dificultad podía justificar la forma en que había tratado a Emily. Terminó la carta suplicándonos que no siguiéramos una batalla legal. Prometió mantenerse alejada de Emily como muestra de buena voluntad, y ofreció pagar cualquier cantidad que consideráramos justa como compensación por el daño que había causado. Cuando le di la carta a Emily, pude ver el dolor en sus ojos mientras la leía. Esta no era la disculpa que ella había esperado y definitivamente no era la resolución que merecía. ¿Qué clase de madre abandona a su hija así, y luego piensa que el dinero podría de alguna manera compensar todos los años de dolor y negligencia? Fue una realización devastadora para Emily, y sabía que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Le di espacio, entendiendo que se acercaría a Megan o a mí cuando estuviera lista. Mi esposa, Megan, se había convertido rápidamente en un apoyo fundamental para Emily, alguien en quien podía confiar sin sentirse juzgada. Emily pronto se integró como parte de la familia, formando un vínculo cercano con los hijos de Megan. Aunque yo quería ayudar, me di cuenta de que Emily se beneficiaba más del apoyo y la perspectiva de Megan para procesar todo esto. Después de un tiempo, Emily vino a mí con su decisión. No quería seguir un caso legal. No quería prolongar esto más ni quedarse atrapada en una batalla judicial amarga. Quería empezar de nuevo. Enfocarse en sí misma y su futuro, libre de las sombras del pasado. Emily estaba lista para seguir adelante,
Y aunque yo quería justicia para ella, sabía que esta era la decisión correcta. Había pasado suficiente tiempo viviendo bajo el peso de los errores de su madre. Era hora de que viviera su vida en sus propios términos. La decisión de Emily marcó el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros. Comenzó a enfocarse más en sus estudios, canalizando sus energías en sus metas y aspiraciones. Megan y yo continuamos apoyándola en todo lo que pudimos, ofreciendo guía y aliento mientras navegaba esta nueva fase de su vida. En cuanto a mí, esto se siente como un sueño. Tengo 3 hijos y una esposa increíble a mi lado, y las cosas no podrían haber terminado de mejor manera. El camino había sido largo y doloroso, pero al final, habíamos encontrado nuestra manera de volver el uno al otro y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria en todo esto. Gracias a todos nuevamente por su apoyo. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero creo que finalmente estamos en un camino hacia la sanación. Adiós.